externamente. Es una herencia que, como dije hace un rato, no tiene manera de pagarse, no tiene manera de comprarse, porque la paga ya está hecha. Alguien pagó el precio y ese precio fue de sangre. Y por esa misma razón hoy somos considerados coherederos junto con Él. Y estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por una herencia que no nos correspondía. Porque si vamos al caso, no nos correspondía esa herencia, para nada. Pero Él dijo, no, ustedes son hermanos míos. Entonces van a ser herederos junto conmigo. Y eso es lo que somos hoy en día. Herederos junto con Él, con el primogénito de Dios. Así es. Así es. Porque estamos unidos a Jesús hoy, en la fe, en creer en Él. Por eso es importante poder creer en la obra redentora de Jesús, poder creer que Él murió por nuestros pecados, que ya nuestros pecados fueron lavados, fueron limpiados, fueron hasta restituidos de nuevo, restaurados, ¿sí? Restaurados, no me salía la palabra, y la restauración es muy buena la restauración, ¿por qué? Porque ese es uno de los beneficios también que nosotros podemos recibir como coherederos de Cristo, el ser restaurados de nuevo en una relación íntima con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y qué casualidad, ¿no? Qué curiosidad esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa misma relación de un creador con su creación, o de un padre con su hijo, se rompió en el huerto del Edén. Sí. Exactamente. En el huerto del Edén se rompe esa relación que tenía Adán con Dios. El hombre mismo rompió la relación que había en el huerto del Edén. El anhelo, creo que del corazón de Dios es que esa creación vuelva a querer relacionarse, porque creo que Dios está deseoso de que cada uno de nosotros, y esto va para todos los que nos están escuchando y viendo también, ¿sí? Creo que Dios está deseoso de que toda la humanidad vuelva a conectarse, porque la relación no lo rompió Dios. Sí. En ningún momento Dios rompe sus pactos que hace o que hizo o que va a hacer. Jamás lo rompe porque Él es fiel. Sí. Él siempre va a permanecer fiel. Somos nosotros los hombres los que muchas veces quebrantamos ese pacto. Sí. Somos nosotros los hombres los que muchas veces quebrantamos esa relación que Él anhela tener con cada uno de nosotros. Como hijos. Él a punto de ser papá, yo soy papá, y a mí me encanta tener relaciones con mis hijos, relaciones de charla, poder guiarlos, que mis hijos vengan y me pregunten algo, mira papá, a mí me pasa esto, estoy pasando por esto, vos que me podés aconsejar. Eso es algo que está dentro de mi corazón, es anheloso, y estoy anhelando que por ahí mis hijos tengan esa comunión conmigo. Imagínate Dios como papá. Imagínate eso. Entonces, la relación que se rompió en el huerto del Edén, Dios siempre quiso restaurarla. Se restaura con Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, la decisión es de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque más allá de que Jesús murió en la cruz del Calvario, esto es una verdad, murió en la cruz del Calvario, lo hizo por tus pecados, lo hizo por los míos, su sangre nos redimió de todo lo malo, nos dio una herencia, somos coherederos juntos con Cristo, tenemos la autoridad, vamos a ponerlo así, si creemos en Él, de tomar esa herencia que Jesucristo lo compró para cada uno de nosotros. Pero creo que una de las cosas más valiosas que pudo hacer es darnos ese privilegio de tomar nosotros la decisión en Jesús de volver a restaurar la relación que se había roto. Exactamente. Por eso Jesús tuvo que venir a esta cruz, a este mundo, a hacerse hombre, a vivir como hombre, pero a ser santo, a cumplir. Él es el único que pudo cumplir toda la ley. Exacto. Toda la ley. Aún en los peores momentos de su vida, Él no quebrantó la ley. Fue el único que lo pudo cumplir.
Por eso fue el Cordero Santo, que fue entregado por vos, por mí, por él, por Marcelo, que acaba de venir. y nos vuelve a relacionar, su sangre nos vuelve a relacionar con este Dios. Nos vuelve a hacer un nuevo. Por eso dice Jesús en la cena en la Santa Cena, le dice: beban de esta copa, que es el vino, que representa mi sangre, es la sangre del nuevo pacto que hace Dios a través de mí con ustedes. Ahora, crean en esto y relaciónense. No hay nada que te pueda impedir acercarte hoy a Dios. Antes había leyes, que si vos no cumplías leyes, eras inmerecedor de acercarte a Dios. En el Viejo Testamento vimos personas también que, a pesar de la ley, tuvieron la agallas de presentarse ante Dios siendo pecadores. Pero su fe en Él, en Dios, les hizo obtener la gracia y la misericordia de Dios. Lo vemos reflejado por ahí en la historia de Esther, en la viva historia de Dios con la humanidad. Esther, una judía que el rey de Persia la toma como reina, pero no se podía acercar al rey hasta que el rey no la llamara. Donde sacan un edicto en donde en ese edicto manda el rey, y era irrevocable esto, que todos los judíos tenían que morir un día. Así que todos los que veían a personas judías en el pueblo de Persia, los tenían que matar, porque ya era una ley, y nadie los podía condenar. Entonces, Mardoqueo, que era tío de Esther, se viste de cilicio, ora, ayuna, se pone triste y va hacia Esther. Y Esther proclama los ayunos de 3 días para poder acercarse, para que Dios hiciera que en ella hubiera gracia para poder acercarse, porque el rey no la había llamado. Porque si ella se acercaba al rey sin haberla llamada, merecía la muerte. Pero consiguió gracia. Y yo creo que esa gracia fue derramada en Jesucristo. Jesucristo nos dio de esa gracia para que nosotros podamos acercarnos. Su sangre nos da esa gracia para acercarnos. Por eso dice la Biblia que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Si creemos en Jesús, somos herederos y podemos relacionarnos nuevamente con el Padre, porque ese es uno de los anhelos que Dios tiene en su corazón, que la humanidad se vuelva a relacionar con Él. Por eso el Evangelio no es una religión, por eso el Evangelio no tiene nada que ver con religiones. El Evangelio que se tiene que predicar es volver a relacionar a toda la humanidad con el Dios Creador, con el Padre Eterno, con aquel que amó tanto que entregó a su primogénito, a su heredero, lo entregó. ¿Para qué? Para que Él en su proceso en esta tierra pueda crecer espiritualmente, porque su herencia no estaba acá en la tierra, su herencia estaba en el cielo. Su herencia estaba sentarse en el trono de la gracia. Su herencia estaba reinar junto con Dios sobre toda la humanidad. Y esa herencia es la que recibió, pero se tuvo que preparar acá en la tierra. Sí. Jesucristo, todos los procesos que pasó, los pasó para él poder heredar esa promesa que el Padre le había dado, ser heredero de toda la humanidad. ¡Wow! ¿No? Sí. A ver si te dejo. Es algo que no, hay veces que no tenemos palabras para explicar. Y las palabras no alcanzan para explicar tampoco. Ser heredero y primogénito, aunque nosotros no seamos el primogénito de Dios, tenemos un primogénito, que es mismo Jesús. Pero hoy somos nosotros herederos junto con Él. Y esa heredad es algo hermoso, es algo que tenemos que tomarlo con nuestras manos y aferrarnos a ella y no soltarla jamás. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Vemos en todas las historias que tocamos de la Biblia que en muchos casos Dios decidió
dar esa primogenitura o esa heredad, no precisamente al hijo mayor, sino siempre al hijo que estaba conforme a su voluntad, conforme a su corazón. No por nada decidió que Jacob sea aquel que tomara esa herencia. No por el engaño, no porque Esaú no esté dispuesto, ¿no? Sino porque Dios había planeado algo de antemano, ya sabía qué es lo que tenía que hacer por su pueblo. Porque después viene su hijo, José, y es el que lo saca de toda esa sequía, de toda esa hambruna en los tiempos de esos 7 años de vacas flacas. Entonces, ahí vemos donde Dios, mediante los hijos de José, que le entrega la doble porción. ¿A quién le entrega la doble porción? A José. ¿Por qué? Porque bendice a sus 2 hijos. Más aún a Efraín que a Manasés, pero él obtiene, o sea, José obtiene la doble porción de la primogenitura y de la herencia que tenía que ser para un solo hijo. Más adelante, bueno, vemos la historia de Moisés, después vemos hasta la historia de David también podemos contar, pero lo que resalta de toda esta herencia, de todo este tema, es la vida de Jesús. Siendo aquel que era predestinado a hacer algo que nosotros no podíamos hacer, que en ese momento Israel no podía hacer. Y el detalle de todo esto, la curiosidad de todo esto, que descendía de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho, por lo menos yo lo había mencionado, ¿no? Que Jacob tenía que heredar, o sea, tenía que darle la herencia de la primogenitura a uno de sus hijos. El primero, Rubén, no lo podía hacer porque cometió un pecado, adulterio, con una de las concubinas de su padre. Después, no me acuerdo quién era el segundo hijo, y Leví y otro más, también cometen un pecado que fue matar a todo un pueblo. Asesinaron a todo un pueblo por venganza. Entonces, por eso mismo tampoco reciben la herencia. Pero Jacob, Dios, mediante su meditación, en el momento donde empieza a bendecir a sus hijos, le dice algo a Judá y desde ahí empieza a plantar, por así decirlo, la historia que lo lleva hacia Jesús. ¿Por qué? Porque bendice a Judá de una manera totalmente diferente a la de sus hermanos y le entrega la herencia, para más adelante, por así decirlo, de algo que va a ser uno de sus descendientes. Y de esa manera llega la vida de Jesús, mediante esa bendición a Judá. Porque a Judá no le dice nada malo, no le dice que va a venir y se va a esparcir por todos lados. A la gran mayoría de sus hijos les dijo eso, van a ser esparcidos por toda la tierra y después no se va a saber más nada de su tribu. Pero a Judá no, a Judá le dice, vos vas a ser nombrado por muchos, vas a ser grande entre todos tus hermanos. Es más, vas a ser la nación más grande. Y si vemos la historia, si avanzamos en la historia, sabemos que el pueblo de Judá era el que estaba en el centro de toda la repartición de las tierras de Canaán y era la tribu más grande que había, la que dominaba, en una forma de decir, toda la tierra de Canaán. Ahí se empieza a cumplir esa bendición que le dio Jacob mediante su meditación y mediante Dios, ¿no? Para ese hijo que después llega a ser el que de donde desciende Jesús, de donde Dios prepara y hace descender a su hijo amado, ¿no? Pero también se tenían que cumplir ciertas cosas que tendría que ser de la casa de David. Entonces, claro, David era descendiente de Judá.
David era descendiente de Judá, pero también tenía que ser de la descendencia de David. O sea, no podía ser de cualquier linaje, sino del linaje de David. Y sí, sucede lo mismo. Tanto José como María eran del linaje de David, de diferentes hijos de él, no de Salomón, sino de otros hijos que él tenía. Y ahí es donde se empieza a cumplir la promesa, donde se empieza a cumplir aquello que fue nombrado en el Antiguo Testamento y que hoy disfrutamos de esa herencia. Sí. Hay una curiosidad que me viene. El otro día estaba leyendo Lucas y los primeros capítulos de Lucas dice que se le presenta al papá de Juan el Bautista. Ayudamos con Zacarías. Se le presenta a Zacarías en el templo y dice que Zacarías tenía a su esposa, Elizabeth, y Elizabeth era descendiente de Aarón. ¿No? No, eso no se sabe. Sí, era descendiente de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Claro. Por ende, Zacarías es levita. Es decir, obviamente que el Hijo de Dios, Jesucristo, venía desde la descendencia de Judá, de la descendencia de David, que en este caso sería José. Pero la Biblia dice que María era pariente de Elizabeth. No sé si tía, prima, no sé. Era pariente. Entonces, por ende, María era descendiente de Aarón. Su linaje venía de la tribu de Leví. Así que qué coincidencia, ¿no? Porque junta la tribu de Leví, junta la tribu de los descendientes de Aarón con los de Judá, para que de esos dos pueblos pueda salir el Hijo de Dios. Entonces, los descendientes de Aarón tenían una herencia sacerdotal, una herencia en donde ellos tenían que ministrar las cosas santas de Dios, y el pueblo de Judá de ministrar la alabanza o la adoración a Dios. Entonces yo creo que son dos conceptos que hoy en día nosotros en la fe en Jesús podemos tener. Tanto el servicio sacerdotal de ministrar las cosas de Dios, por eso tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a ministrar las cosas de Dios en adoración. Porque Jesucristo para mí fue el mejor adorador que David. Pero por supuesto. Que David. Porque él no solamente, no sé si cantaba, la Biblia no dice que Jesucristo cantaba, pero él pudo adorar en espíritu y en verdad, él pudo adorar con su vida, él pudo honrar a su Padre en adoración, en tener amor hacia su prójimo, en perdonar a las personas que lo lastimaban, en enseñar, en hacer servicios sacerdotales como pastor, como apóstol, como sumo sacerdote, porque la herencia de Aarón es el del sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era el que tenía el derecho de presentarse al altar de Dios a interceder por cada uno. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Entonces, qué curiosidad que cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, cuando vemos todas estas cosas, nos decimos, wow, qué importante es tener fe en Jesús, porque todo lo que estuvimos mencionando hoy de lo que es el primogénito, lo que es la herencia, quién heredó, quién no, quién sí, las cosas que el heredero tiene que hacer para poder heredar en el Viejo Testamento, tenía que hacer grandes cosas. Hoy es simplemente fe. Hoy es simplemente creer en la obra redentora de la cruz del Calvario. Si nos estás escuchando a través de este video, y tal vez es la primera vez que escuchás de Dios, tal vez es la primera vez que escuchás del Evangelio, te lo voy a repetir de nuevo, no es una religión. El Evangelio es predicar las buenas noticias de que en Jesucristo podemos relacionarnos de nuevo con el Dios que nos creó. Pero con el Dios que nos puso en el vientre de nuestra madre, que nos formó, que nos dio capacidades, que nos dio aún talentos para que nosotros en esta vida podamos desarrollarlo y que podamos adorarlo solamente a Él, con todo lo que nosotros podemos hacer. Por eso dice la Biblia en una de las leyes, de los mandamientos de Dios, dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Todo tu cuerpo, toda tu mente,
todas tus acciones tienen que demostrar amor a Dios. Y eso lo podemos hacer simplemente a través del Espíritu Santo y del conocimiento de lo que es Dios que nos trae a través de la Biblia. Venimos a decirte en esta noche, de parte del Señor, que tus pecados fueron borrados, que nada ni nadie puede impedirte, si tú vienes con un arrepentimiento genuino, si hiciste cosas malas, porque todos éramos pecadores. Sí. Vamos a evangelizar un poco a través de esto. Todos fuimos pecadores, por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ende, por ser solamente humanos, estábamos destituidos porque somos pecadores. Pero hay un beneficio, que la justificación vino por la fe en Jesucristo. Entonces, por la fe en Jesucristo, en su sangre y en su sacrificio, yo puedo tener justificación de mis pecados. Y Primera de Juan dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Si fuimos destituidos de la herencia, no vamos a ser como Caín, que fue destituido porque mató a su hermano. Pero a través de la gracia de Dios en Jesucristo podemos volver a ser atraídos. Este es el fin del Evangelio. Este es el fin que creo que porta las curiosidades del cristiano, de poder decir, ¿cómo puedo ganarme el cielo? ¿Cómo puedo ganarme de nuevo la relación que tengo con mi Padre, con mi Dios, con el Creador, con el que me formó en el vientre de mi madre? La única forma es teniendo fe en Jesús. Es creyendo que el Cordero Santo se sacrificó por ti, por vos, por mí y por Marcelo que está ahí. Entonces, podemos acercarnos. Simplemente debemos, como dice, entender que somos justificados en Él, que su sangre fue derramada por nuestros pecados y podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar la misericordia para el oportuno socorro. Te invitamos en esta noche. Te invitamos a que puedas relacionarte con Dios, que vuelvas a tomar tu herencia que Dios preparó antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Sí. ¿Te puedo compartir una palabra? Pero por supuesto. Vamos a compartir una palabra que está. Quiero compartir de San Juan, capítulo 14, del verso 1 en adelante. Y mira lo que hizo Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también, decía el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la herencia de los hijos. Esta es la herencia de la humanidad. Esta es la herencia de aquellos que creen en Jesucristo y que quieren creer en Jesús. Que Jesús fue arriba, al cielo, tuvo que morir y resucitar al tercer día para prepararnos lugar en el cielo para nosotros. Sí. La mejor herencia no tiene nada que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo celestial. Moisés, hablábamos de Moisés. Moisés, mira qué cosa, ¿no? Él era príncipe y heredero de Egipto. Sí. Él podía ser rey de Egipto y tener todas las riquezas que el mundo tenía en ese tiempo. Pero sin embargo, Dios tenía un plan diferente con él. Sí. De ser heredero de toda una herencia en el mundo, terminó muriendo en un monte. Pero siendo un profeta, un gran profeta de Dios aquí en la tierra. Y aunque tú no lo creas, Dios se lo llevó a él. Y debe estar reinando allá en los cielos también, debe estar con el Señor ahí gozándose y disfrutando de todos los beneficios que él pudo tomar como heredero también. Entonces, Dios lo preparó, tanto en el mundo, tanto en el sistema humano, lo preparó para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Muchas veces nosotros mismos pasamos procesos, y no agradables, pero son procesos que nosotros pasamos porque Dios nos va capacitando para poder sacarte de la esclavitud a vos,
que nos está viendo. Para poder sacarte de la esclavitud y decirte que en Jesucristo tenés salvación, tenés herencia, que podés ser coheredero con Cristo si hoy vos tomás la decisión de tener fe en Él. Esto no tiene nada que ver con plata, esto no tiene nada que ver con comprar cosas, porque no podemos hacer nada para poder ganarnos esto. Pero una cosa sí podemos hacer, tener fe en Jesús, simplemente fe en Jesús. Si nos estás viendo por primera vez y si ya estuviste viendo las otras curiosidades que te estuvimos mencionando, yo creo que esta noche es la noche propicia para que tú puedas abrir tu corazón a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Esa oración va a ser la mejor oración de tu vida. ¿Por qué? Porque te va a abrir las puertas de los cielos y te va a hacer heredero y coheredero junto con Cristo. Porque tu fe va a ser puesta en Cristo Jesús. Tal vez no lo vas a ver. Yo me acuerdo la primera vez que hice la oración de fe no sentí nada. La verdad, no pasó nada mágico. Yo esperaba algo mágico, algo glorioso. La verdad, no pasó nada. Pero tal vez no va a pasar nada. Acá en la tierra, tal vez no vas a sentir nada. Pero te puedo llegar a asegurar que allá en los cielos van a empezar tocando trompeta. Porque como le pasó al hijo pródigo, erró, se fue de la casa, se fue de la comunión con su creador, con su papá. Pero un día se arrepintió y volvió. Y el padre hizo fiesta. Así que si estás dispuesto a hacer fiestas allá en los cielos, te invitamos con Ariel que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. En una pequeña oración que vamos a hacer, yo quiero que donde vos estés, si no importa las cosas que cometiste o que hiciste, arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, el arrepentimiento es un cambio, un giro completo que uno hace para poder ser diferente. Como decía Pablo, los que antes robaban, que no roben más. No, pero ya robé, no importa, si te arrepentís, ya no lo vas a volver a hacer y tus pecados van a ser borrados. Porque lo lindo del perdón de Dios es que Él no se acuerda cuando tú le pides perdón a Él, porque ya borra tus pecados. Si estás dispuesto a eso, yo te invito y te invitamos con Ariel, que puedas cerrar tus ojos donde estés. Y vamos a hacer una pequeña oración y que tú lo puedas repetir con nosotros, esa misma oración que te vamos a hacer repetir, que va a ser la oración más importante de tu vida. Te va a abrir las puertas de los cielos, te va a cambiar tu identidad. Ya no vas a ser creación, sino que vas a ser hijo de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿quiénes son los herederos? Los hijos. Los hijos. Los hijos de Dios. Y para poder ser hijos de Dios y para recibir la herencia, es necesario que tú confieses a Jesucristo. Porque Pablo decía: porque lo que confesamos con la boca, lo confesamos para justicia. Y lo que creemos en el corazón, lo creemos para salvación. Vamos a orar. Donde estés, quien seas, no importa la edad que tengas, cierra tus ojos y repetí con nosotros. Decirle: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, en esta noche yo te abro mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que fallé, que me desvié y hasta me separé de ti. Pero hoy me arrepiento de eso y quiero volver. Quiero volver a tu casa. Soy tu hijo y tú me perdonas. Te doy gracias por esa obra maravillosa de la cruz del Calvario, donde tú perdonaste todos mis pecados. Y en la sangre de Cristo, tú me diste salvación y vida eterna. Yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame en este proceso de cambio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración de fe, siempre nos gusta decir que ha cambiado tu vida. Tal vez te vuelvo a repetir, no sentiste nada, no fue nada glorioso, tal vez no sentiste que las paredes se movían,
pero sí ha sucedido algo en los cielos. Dios está contento. Papá está contento porque un hijo o una hija, no sé quién sos, y si querés, ¿cómo se dice? Apretar la campanita, ¿no? Suscribite y mandando mensajes ahí en YouTube. Si hiciste la oración de fe, lo vamos a estar viendo, Ariel lo va a estar viendo en esta semana, y el jueves que viene vamos a estar leyendo esos mensajes para que, si hiciste la oración de fe, aún nosotros podamos gozarnos, porque nos gustaría conocer también a hermanos nuevos, hermanos recién convertidos, y tal vez si hay hermanos que por ahí por casualidad están viendo este Facebook, también suscríbanse, porque eso nos va a ayudar a seguir haciendo videos por YouTube, por YouTube, ya lo dije, por YouTube, para que podamos seguir creciendo unos con otros y podamos ser de bendición también para cada uno de ustedes. Amén. Bien, hasta acá lo que Dios nos da, hasta acá es donde Dios habló y hasta acá es el programa. Nos estamos viendo el próximo jueves, como todos los jueves. Quizás no a horario, pero bueno, estamos en los jueves. Para la próxima, y si Dios quiere, vamos a hablar de otro tema, pero ya con un invitado. Esperemos que ese invitado acepte y que esté en este programa para enseñanza y para ver las curiosidades de la Biblia. Dios los bendiga y nos estamos viendo hasta el jueves que viene. Chao, hasta el jueves que viene. Dios los bendiga. Muy buena semana.